Molesta por esta ausencia del Papa Francisco en la Argentina. Sí. Dicen, pero ¿cómo? ¿Viene otra vez a Latinoamérica y no viene a la Argentina y se va a Chile? Ayer varios de los diarios nacionales tenían como columna editorial esta situación, ¿no? ¿Qué pasa con el Papa? ¿No? ¿Está mal? ¿Está bien? Politizamos mucho la figura del Papa Francisco. En realidad, el Papa termina decidiendo no venir justamente por las críticas que salen desde la Argentina respecto a su no visita a nuestro país. Es raro, ¿no? Digo, a ver, uno espera, siendo el Papa argentino, siendo justamente, bueno, Jorge Bergoglio, salido acá de la Argentina, el barrio de Flores, lo mencionamos hace un ratito en tono de broma, que él siempre vivió ahí, que se conoce la casa a nivel mundial, que no venga justamente acá a la Argentina. A ver, se entiende y se da por hecho de que su figura está politizada en la Argentina, Nuria. No es solamente religiosa su figura, y se entiende que muchos políticos, funcionarios en su momento tuvieron audiencias con el Papa justamente para utilizarlo de manera política. Vos recordás lo que fueron antes las elecciones justamente del 2015, que muchos, candidatos trataron de acercarse al Papa para usar su figura para después ganar un poco más de votos. Se habla también de que va a venir el año que viene. Desde su entorno dicen, bueno, está bien, este año no, pero el año que viene está confirmada la visita. Confirmación no hay ninguna en realidad. Y no va a venir en 2019 cuando es un año directamente electoral. Y no estamos hablando de legislativos, estamos hablando de presidenciales. En ningún momento se va a acercar, creo yo, si él no busca justamente politizar lo que es su figura, se va a acercar a la Argentina en un año electoral como es el año que viene. Sí, a ver, hay opiniones de todo tipo respecto a la situación del Papa y esto que pasa con la Argentina. Muchos han querido tomar su palabra. Grabois es uno de los últimos que tiene un rol en el Vaticano, tiene un cargo en el Vaticano y siempre dijo que no hablaba por el Papa, pero parece que lo hiciera, ¿no? Esto generó, las últimas declaraciones de él generaron un reto inclusive del propio Vaticano. Sí, el Papa molesto, muy molesto. Desde el Vaticano insisten con que el Papa se ha tomado el mismo tiempo para definir, para recibir y para estar con kirchneristas como con macristas, como con que su intención está lejos de querer politizar a quien recibe y a quien no, allí desde el Vaticano, que es el Papa de todos, que no tiene el tiempo de la agenda para estar mirando solamente lo que pasa en la Argentina. Y dicen que el kirchnerismo en realidad es el que de algún modo trata de mostrar como que a ellos se lo recibe de manera diferente. Es que, a ver, vamos, seamos honestos. Si tuviera Pablito Mendelevich acá, estaría como loco. Pero digo, seamos honestos también, con las fotos que trascienden después, generalmente tiene, digamos, a ver, no quiero, digamos, bajar línea, pero digo, tiene como una especie de afín más hacia los kirchneristas y hacia el peronismo que hacia los radicales o la gente de Cambiemos. Si vemos las fotos ¿se acuerdan el Rosario Milagro Sala, por ejemplo? Con el caso Maldonado también, cuando estaba bien politizado el tema y se hablaba acerca de una desaparición forzada, tuvo un vínculo muy cercano a la familia, que a ver, está perfecto porque es el padre, pero en ese momento estaba muy politizado el tema. Sí, estaba a mí muy eso, politizado. El vínculo, tal vez las palabras utilizadas, ¿no? El tema al hablarse de desaparición forzada ahí era medio delicado. El que esté cerca, sí, o como cuando fue lo de Bonafini, el que reciba a una mujer que, más allá de todas las barbaridades que dice, ha pasado por el dolor más tremendo que una mujer puede sufrir. Es como, no es cuestionable, eso para mí en lo personal. Lo que cuestiono era, si él no se quiere politizar, digamos, justo el caso de Maldonado, está muy politizado, Nuria, vos lo sabés mejor que nadie. Sí, en ese momento... Pero podría recibir siempre el Papa y de todos, pero hay señales que sí. Por ejemplo, yo recuerdo estar en Casa de Gobierno, cuando asume Macri y el Papa no emitir ningún comunicado, o cuando juran los ministros. No recuerdo, fue una de esas dos veces que la pregunta era, ¿pero cómo? ¿El Papa no mandó ni siquiera un comunicado? Una carta, algo? Claro. No había ocurrido. Eso, digamos, no es lo habitual.
¿no? Sucede hasta por una cuestión de felicitación de jefe de Estado a jefe de Estado. De protocolo, sí, digamos, él es el jefe del protocolo. Estado Vaticano. A ver, hay muchísimos desafíos a los que se enfrenta el Papa Francisco en esta visita a Chile y además hay un mega operativo de seguridad. Topi, la semana pasada hablábamos acá de las amenazas que había en algunos templos allí en Chile, Lari, Sí, y el operativo de seguridad es impresionante. Claro, a ver, hay un fuerte operativo de seguridad ya en Chile. La decisión del gobierno fue reforzar a partir de las amenazas que sufrió el Papa. Recordemos, el viernes a última hora nos íbamos de acá con la amenaza que recibía el Papa de esos escritos en las iglesias que decían: la próxima bomba va a explotar en tu sotana. ¿Te acordás que lo hablábamos acá todos sorprendidos? Sí. Bueno, a partir de eso el gobierno también, el gobierno argentino, reforzó la seguridad en los pasos fronterizos por donde los argentinos viajaron para ver al Papa. Ahí también se reforzaron las medidas de seguridad. Bien, bueno, muchísima gente está cruzando. Hablamos de 1 millón de argentinos prácticamente está cruzando la cordillera para ver al Papa Francisco en estos días. Mañana se va a estar reuniendo con Bachelet en el Palacio de la Moneda, después va a tener una misa en el Parque O'Higgins y más tarde va a estar visitando el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y la Catedral Metropolitana de Chile. El miércoles va a estar visitando la ciudad de Temuco, donde allí va a realizar la segunda misa por el progreso de los pueblos en pleno territorio del conflicto mapuche. Después va a volver a Santiago y el jueves va a estar viajando más de 1.700 kilómetros para tener un encuentro masivo con los peregrinos en el sector de Playa Lobito. Al mediodía va a estar almorzando con el séquito papal y por la tarde va a volver al aeropuerto para volar hacia Perú, donde va a continuar su gira. Es que ese es el tema también, no es que solamente va a ser Chile y después vuelve al Vaticano. Va primero, después se va a Perú, pasa por la Argentina. Hoy va a estar en la Argentina, igual, por Buenos Aires, va a estar creo que a las 7 de la tarde, va a estar en Buenos Aires, en los cielos de Buenos Aires, ¿no? Va a sobrevolar Claro, va a estar el- Va a sobrevolando. estar 3 horas en territorio argentino. Exacto, claro. 3 horas. Va a estar, chicos, no lo podemos criticar en realidad. Y Buenos Aires más o menos va a pasar 7, 7 y cuarto de la tarde, así que va a estar pasando el Papa Francisco. Pero bueno, tiene que ver también con la expectativa de la gente. ¿Quién no quiere ver al Papa Francisco acá en la Argentina? Sea acá en la ciudad de Buenos Aires o sea en cualquier punto de la Argentina. A ver, si los argentinos ya estamos yéndonos a Chile, y ustedes mismos lo dijeron, hay mucha gente, los pasos están completamente, completos. Aviones ya no puedes ni conseguir, micros tampoco. Lo que es la frontera con Mendoza principalmente también está colapsada directamente. Imagínense si el Papa estuviese en cualquier punto de la Argentina. Sí, Habría una especie claro. de gente movilizándose como nunca. Ahora- Ya fuiste a muchos lugares, ¿no? Como Sí. para que piensen que vos das prioridad a la Argentina, entonces Sí. por eso no vas. Pero yo pregunto, ¿es más fuerte el contexto político que lo hace decidir no venir a la Argentina que la gente que lo está esperando acá? Sí, Digo, los total. fieles. Sí. Sí. ¿Es ¿Recuerdan mucho más ustedes? fuerte eso Sí. para que tome la decisión? ¿Pero debería ser así? No, no debería ser así, pero lamentablemente acá politizamos todo. Yo no sé si en otros países del mundo están politizado todo el tema, ¿me entendés a lo que voy? Acá en la Argentina creo que todo el mundo politiza, incluso los medios politizamos, o sea, es así. La visita del Papa, ¿de qué estamos hablando? Uy, no, a ver si Macri lo recibe, si no, en el caso de que viniese acá a la Argentina, Totalmente. ¿no? Cuando, Digo, cuando Macri lo visitaba, que había cara. sido muy corta la visita, que la cara después, Eso, que tal no cual. le tomaba la mano, que había Sí. mucha distancia. Sí. Siempre se critica todo eso. Pero digo, ¿no debería ser de otra manera? Porque los fieles religiosos que lo esperan. Ay, Lari. No tiene Muchísimos nada que ver con católicos eso. acá. Él Sí. también podría mostrar No, otra digo, cosa. no debería ser así. Pienso igual que vos, Tommy, pienso igual que vos, que no debería. Hablemos de la Pero imagen que está que da todo la muy iglesia. politizado acá, totalmente. Bueno, pero a ver, ¿cuál sería el ideal? Sí, el Papa o cualquier referente, digamos, religioso de cualquier religión se moviliza por sus fieles. Totalmente. La realidad es que no es así. En realidad todo está politizado o todo, digamos, tiene un vínculo con la política. No sería la primera vez que vemos esto. Ahora obviamente nos cae el Papa, que justamente es argentino, y bueno, hablamos del tema. Pero en realidad cualquier referente religioso, digamos, tiene un vínculo con lo que es la política. O sea, fijémonos el tema de Israel con Estados Unidos o distintos, yo me acuerdo en la India también, con respecto a distintos líderes de tipo Ravi Shankar Sí, o cada religiosos. decisión política que se conoce acá, que cada anuncio, también la iglesia sale a contestar. Acá el gobierno hace un anuncio sobre corrupción, sobre cifras de pobreza, sobre lo que sea, la iglesia siempre tiene una respuesta para Exacto. dar o algún análisis para hacer. Y cuando se
se habla acerca de la buena relación con la iglesia, cuando se dice, bueno, se reunió con la iglesia para tomar determinadas medidas, y bueno, eso también, porque influye evidentemente en la política argentina. Bueno, en esta vez, obviamente todo lo que se diga sobre el Papa tiene otro asidero, ¿no? Porque el Papa está sobrevolando la Argentina y es la vez que tal vez más rareza causa el hecho de que no toque suelo argentino después del tiempo que ya ha pasado de su pontificado. Recordemos que Karol Wojtyła, el Papa más lejano tal vez de los que hemos tenido en los últimos tiempos, ha venido 2 veces a nuestro país, ¿no? Y este, que es argentino, nos sobrevuela y todavía no toca. Déjame decirte esto, el vocero aquí en nuestro país, Jorge Oesterhel, ese es el apellido, es el vocero del episcopado, dijo claramente la semana pasada, a los argentinos nos cuesta digerir que el Papa Francisco venga y no toque suelo argentino. Es doloroso, dijo inclusive el propio vocero del episcopado. Hay mucha expectativa por un telegrama, una especie, no sé si va a terminar siendo un telegrama por escrito o un saludo grabado, que el Papa va a estar mandando hoy, a poquito de su llegada a Chile. Y allí algunos ya están como planteando si en realidad va a intentar calmar las aguas y unir, conciliar posiciones acerca de aquellos que se debaten. O va a decir algo acerca de por qué no toca la Argentina, por qué no viene a la Argentina, o cuándo viene, o no sé, el cielo argentino me moviliza, me recuerda el perfume de mis compatriotas, no sé. Sí, es rara. A ver, el entorno también lo que dice, no, va a distintos países, en realidad va seleccionando distintos países o ciudades, depende del ánimo social y depende de las necesidades de cada país. Ahora Chile está transitando, digamos, con la iglesia, propiamente dicho, lo hablamos, bueno, lo habló Lari recién, la semana pasada, estas amenazas directamente en las iglesias católicas de Chile. Bueno, el entorno dice, bueno, va a seleccionar distintos países o ciudades, depende las problemáticas sociales. Acá en la Argentina no hay ninguna problemática social, pregunto yo, que no viene acá, no hay ninguna división entre la famosa grieta, no hay ningún problema, no hay, no sé, no hay desempleo, no hay hambre, que está perfecta la Argentina que en realidad el Papa no viene. Yo creo que sí le debe una respuesta a un sector de la sociedad que son las víctimas de los curas pedófilos. Claro. Creo que ahí es donde tiene una deuda pendiente la iglesia porque avanzó, supuestamente habían designado al padre Bochatey para estar al frente de esa investigación dentro de la iglesia, más allá de la justicia, dentro de la iglesia de esa investigación. No conocemos los avances de esa investigación todavía, no se separó, el cura Grassi no dejó de ser sacerdote, por ejemplo, el padre Escobar Gaviria en Entre Ríos, que conocimos varios casos, tampoco. Hay muchos curas, otro en San Isidro también, conocimos muchos casos de los que venimos hablando últimamente y la iglesia todavía tiene ahí una deuda pendiente y el Papa Francisco debe una respuesta. Sí, yo creo que la iglesia nos da una respuesta, obviamente el Papa, como decís Lari, a la cabeza, pero hay muchos temas que en realidad se evitan, no se hablan, no se tocan, se siguen escondiendo. Es verdad que el Papa Francisco, a ver, cuando llegó justamente al Vaticano, dio luz sobre muchos temas que estaban aún ocultos, porque muchos temas de estos que vos sacás ahora y que mencionás, Lari, en realidad fueron también parte de esta especie de, no sé cómo decirlo bien de una manera, pero una especie de, bueno, empecemos como a hacer una nueva iglesia, tener nuevos curas que no estén acusados, gente nueva, gente para todos, y no solamente una especie de, bueno, especie de conservadores como era antes, ¿no? Sí, igualmente el Papa en ese sentido ha hecho una transformación importante. Yo creo que la respuesta que más adeuda la Iglesia es a estos casos que mencionaba Lari recién. Te digo que es un rojo muy importante que no sé si no tiene que ver, porque todos metemos al Papa dentro de la grieta, ¿no? De la grieta política de la Argentina. Pero esta es una deuda que, el Papa, hay algunos casos a los que probablemente si tocara la Argentina muchos periodistas se referirían y no pueden mirar para otro lado.